porque gracias a los venezolanos y gracias a Noel Alejandro Leal, uno se conecta con personas que pelean, o pelean no, está mal la pelea, la palabra, difunden un conocimiento, una sabiduría y una claridad que no tienen los políticos. Ahora, cuando hablo con Noel Alejandro Leal, él, en el medio de las mentiras que se les dijo siempre con Maduro, y muchas veces lo podrá decir en el futuro, él está queriendo plantear una realidad. Esa realidad sí la que va a hacer que las cosas puedan ir modificándose en el futuro. Por eso lo admiro, porque en un presente, para llegar a la política venezolana, hay que mentir. Hay que decir que todo va a estar bien, que todo va a estar fantástico, y eso es una gran mentira. Diga quien lo diga. Ahora que en un futuro sí lo puedan hacer, sí. Y yo me pregunto, el nuevo presidente, y le voy a preguntar a Noel Alejandro Leal, en estos momentos se siente fuerte porque está apoyado por los Estados Unidos, nuestro país, que le va a dar, y es el único que le puede dar el dinero, el apoyo por el control mundial que tenemos, y los demás van a complementarlo porque en estos momentos les conviene. Y yo me pregunto, ¿tendrá Guaidó los asesores necesarios para jugar y hacer cambios? Porque él dice que no le habla ni a la izquierda ni a la derecha. Y yo creo que la mayoría de lo que le pasa a eso en un futuro no es halagüeño. Para nada. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches desde Venezuela. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos los que nos acompañan. Gracias, profesor. Sí. La pregunta tú la entiendes y la sé que la comprendes muy bien. Sí, profesor. Precisamente vamos a ese punto que siempre ha sido el fondo de este tipo de situaciones. La falta, este querer desconocer el problema ideológico de fondo, que va más allá del hecho de quien esté colocado para la posición del ejercicio de la presidencia, va al desconocimiento de una sociedad que quiere desconocer esa realidad. Porque se comieron aquel cuento del fin de la historia y no quieren sentir cosas espantosas como la palabra derecha. Entonces, cuando existe ese desconocimiento profundo del proceso ideológico, se empieza a aceptar discursos vacíos como ese de no escucho a la derecha, no escucho a la izquierda, o lo que sucede en Venezuela no es un problema ideológico. Lo que sucede en Venezuela es un problema ideológico. Una organización criminal tomó la pistola que se llama el socialismo y acaba y deprime la nación. Es decir, nosotros estamos bajo una tiranía comunista dentro de un proceso que nos engloba como un régimen socialista. Porque es muy ridículo decir, no escucho a la derecha y a la izquierda y mi partido pertenece a la Internacional Socialista. No escucho a la derecha y a la izquierda y mis voceros van de la mano con la estructura socialista a nivel global. Es muy ridículo decir que esto no es un problema ideológico y no afronto la verdad del problema de lo que pasa en Venezuela. Y lo que pasa en Venezuela es un problema ideológico. Lo ha sido así desde el inicio y seguirá siéndolo mientras no enfrentemos la verdad del problema. Entonces, no es cuestión de los asesores del que esté fungiendo en la presidencia de la República, y más en el caso particular de Guaidó hoy, es cuestión de sentido común frente al problema que estamos viviendo. Y eso sigue escaso en este país y parece que está a punto de ser prohibido. Sí, por eso te digo que muchas veces la autocensura, en el caso particular mía, sería no hacerte esa pregunta, ¿no? Porque parecería que uno estaría en contra de lo que está aconteciendo. Hay veces que si tú, claro, es como si tú estás en una guerra y vas a atacar a los rusos, no vas a decir pobrecito los rusos en el medio de la batalla. No tiene
pero sí, el sentimiento sigue latente, pero se rechaza. Tú vas a matar a cualquiera que se parezca a un ruso. Aunque sea, también matas a cualquiera que sea parecido a ti si te sientes agredido, como pasa muchas veces también. Y hay una cosa adicional que es bárbara y creo que la gente lo está empezando a ver, ¿no? Que es la banalización del mal, aquello que nos hablaba Hannah Arendt de manera muy clara. La banalización del mal. Aquí se ha llegado al colmo. Nosotros vivimos un genocidio y la destrucción de Venezuela. Nosotros tenemos cualquier cantidad de muertes por una política de violencia estimulada por el gobierno. Nosotros tenemos un proceso de una hambruna, por eso estamos hablando de ayuda humanitaria, hambruna generada por el proceso socialista. Nosotros estamos bajo un proceso de apartheid, bajo los esquemas de la lista Maizanta. Nosotros estamos bajo un proceso de persecución política implantada por la fiscal esta que le invitan a la reconstrucción del país, junto con todo el proceso que generó esta realidad, donde estamos hablando de más de 5 millones de exiliados, donde estamos hablando de un país absolutamente destruido. Entonces esa banalización del mal, de lo que hizo el socialismo, de lo que hace el chavismo, eso es uno de los más grandes daños que se le está haciendo a la Venezuela del mañana. Parte del desconocimiento ideológico, no. Parte de hacer que la gente no entienda que el problema es ideológico y que este genocidio que ha vivido Venezuela se llama socialismo. Y eso lo están haciendo muy bien y ese daño va a hacer que las bases que se siembren sean muy difíciles. La gente sale a decir, ¿pero qué prefieres tú, Maduro? No, estimado pendejo, no es eso. Tú no puedes salir del fango hundiéndote en el fango. Venezuela tiene un potencial extraordinario, inmenso, increíble. Pero si nosotros pensamos en hacer nuestro futuro en base a mentiras, 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 y construir nuestro futuro de la mano con quienes destruyeron el país, no hay futuro. Punto. Entonces, eso es lo principal que el venezolano tiene que terminar de entender, enfrentar la realidad. Y no es exigirle al que lo único que sabe es hacer lo mismo, porque viene de lo mismo, que haga algo. Es cambiar a los únicos que han hecho posible esta realidad, porque nosotros no llegamos a esta realidad sin la ayuda de esa oposición. Eso es algo básico que hay que entender. Es imposible este nivel de control social sin la colaboración directa de lo que es el régimen en ejercicio de gobierno y de lo que es la oposición en ejercicio de oposición. Ahora, por eso digo que es un poquito doloroso, por eso estaba haciendo mi autocensura, te lo digo a todo cariño, porque no me permite decir lo que pienso aunque esté mal, porque puede lastimar. Exacto. Si yo hablo contigo y te digo que tú estás haciendo un estudio y quieres hacer otros estudios más, yo no voy a decir que no te va a dar resultado, que estás perdiendo tiempo con los otros estudios. Te digo que dentro de tu ilusión o de tu realidad, o que veas tú más que yo, que lo pongas en práctica, ¿no? Y lo que puedes hacer es mirarte o acompañarte, darte un café mientras que hagas todo ese esfuerzo. Ahora, claro, si quisiera frenarlo, le diría ejemplo que a otros le pasó. Y es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro, profesor. Por más que suene antipático, por más que suene incómodo, el país tiene que entender de una manera u otra que este tipo de situaciones, cuando no se atienden de verdad, sino que se le aplaude, sí, vamos a seguir con la oportunidad. Mira, sí, lo que estás haciendo está bien. No, lo que estás haciendo está mal. Mal. Y tiene que ser señalado. Lo que está mal se combate. Punto. Si lo que está mal sigue ganando, ya sabemos cuál es el resultado. Si lo que está mal se combate y la razón entra y la realidad se afronta, habrá futuro. Fíjate que estamos hablando de una conversación, quién sabe, muy filosófica y no acorde a la gran mayoría. Quién sabe si está yo estoy cometiendo un gravísimo error. Porque en este momento no se puede pensar lo idealista o lo que creen los demás que puede ser idealismo para llevar una cosa adelante, sino hay que pasar el momento. Un ejemplo, si yo tendría que ser previsor y cargar, si me voy en un viaje de 500 millas, para que me alcance para las 500 millas, o si no, puedo decir, bueno, no,
me voy a llevar para 300 millas y seguro que puede haber alguna estación de servicio en el desierto. Eso estoy hablando de fantasías. Eso lo podría decir si yo viviera en los Estados Unidos, en la ruta donde cada bajada hay 3 estaciones de servicio. Pero en la realidad no tiene Venezuela nada que ver con Estados Unidos en esa posibilidad, en ese parámetro de comparación. Ojalá fuese nada más comparar con los Estados Unidos. En la realidad Venezuela no tiene realidad. Venezuela vive una mentira total, profesor. Más allá de aquella ficción económica de la que hemos hablado todo este tiempo, existe esta mentira institucional impuesta por el gobierno y por la oposición. En este país no existen instituciones, en este país no hay legitimidad, en Venezuela no existe absolutamente nada de lo que se quiere creer o le quieren hacer pensar al mundo de que existe para el control de este tipo de situaciones. Nosotros estamos, como comenzamos hablando este principio de año, con 2 presidentes en los cuales ninguno gobierna, más allá del ejercicio efectivo de la presidencia que se siente, porque Maduro sigue haciendo cheques y se lo siguen cobrando, y la Fuerza Armada le sigue atendiendo como comandante en jefe, y el ejercicio que tiene Guaidó en este caso hacia la masa, hacia el país, que más allá de eso no hay. Sí, pero el presidente no hace cheques, sino los cheques lo hacen al exterior, no en interior como hace Maduro, ¿me explico? Exactamente. O sea, la economía está fuera de Venezuela, no está dentro de Venezuela. No, y hay una economía dentro de Venezuela, profesor, porque toda esa irrealidad existe. Claro que existe una economía dentro de Venezuela, claro que aquí siguen robando, claro que aquí se sigue robando de afuera con dinero venezolano, porque por más que las sanciones de los Estados Unidos son altamente efectivas, y el mensaje claro de John Bolton con respecto al hacer movimientos con las petroleras venezolanas, y todo eso es muy, muy claro, son efectivas y ayudan al acorralamiento del gobierno de Venezuela. Vemos el caso de lo que es el direccionar pagos a través de bancos rusos, vemos cada uno de esos negocios oscuros con el oro. Todo eso forma parte de un juego económico paralelo, el cual el gobierno estableció de manera clara desde el inicio. Saben lo que están haciendo porque estaban conscientes de hacia dónde vamos. Entonces, el gobierno, claro que tiene sentencia de muerte. Entendiendo al gobierno, entendiendo la estructura que está hoy en la cabeza del gobierno. ¿Aló? Sí, es natural que ya las condiciones dadas, este hombre no va a poder mantener el estado delincuencial que tiene, y robando todos los días, y dejando que mueran miles de personas en distintas, los niños, las mujeres, los enfermos, la delincuencia dentro de Venezuela. Cada día este señor se le van sumando los crímenes o el sufrimiento de millones de personas. Pero esos crímenes y ese sufrimiento, perdone, es que cada día, perdone, profesor, porque es algo que realmente a mí me tiene indignado, es una palabra suave, avergonzado como venezolano. Porque cuando el mundo entiende que hay que responder a un país con ayuda humanitaria, que hay una crisis en ese país, el mundo entiende que hay que necesitarlo y que por alguna razón se llegó a esa crisis. Estamos hablando de Venezuela. No estás hablando de un país azotado por tormentas, no estás hablando de un país que nunca tuvo democracia, no estás hablando de un país que no tenga riquezas propias. Estás hablando de Venezuela. Venezuela fue destruida por el socialismo. Hay un genocidio. Y ahora ven, yo te voy a dar impunidad, ven, ayúdanos a reconstruir el país del mañana. No. No. Y no. Venezuela necesita orden, necesita justicia. Venezuela necesita cada uno de los pasos lógicos para llegar a la paz y poder construirse. Entonces, eso está muy mal, porque claro que Maduro tiene sentencia de muerte, entendiendo Maduro políticamente hablando, debido a la decisión de los Estados Unidos, no debido a la decisión de la cúpula de oposición venezolana. Ahora, este aparato que va a generar el nuevo gobierno, ¿quiere hacer lo correcto para la reconstrucción de Venezuela o está haciéndonos un giro de 360 grados para volver a lo que nos trajo aquí, a lo que nos mantiene aquí? Eso es lo que el país tiene que empezar a atender.
Y es una realidad que va más allá del pensamiento filosófico de futuro o el pensamiento sobre el buen o mal comportamiento que ha tenido el gobierno. La realidad es que esto no ha sido un mal gobierno, es un proceso de destrucción de país. La realidad es que solo llegamos a 2 décadas de este proceso de destrucción del país gracias al acompañamiento de eso que se llama oposición. Hoy eso que se llama oposición cuenta con el respaldo de la comunidad internacional que la obliga a cumplir con el librito ridículo de la Constitución. Ese camino es difícil, es incómodo, es lo que hablábamos nosotros. Usted lo puede escenificar en un laboratorio y puede salirle bien. El asunto es que aquí no estamos en el ambiente estéril de un laboratorio, ni estamos contando con la calidad de la materia prima que espera quien hizo el diseño del laboratorio. Estamos jugando un país y un problema realmente grave. Jenny. Noel, te decía que, disculpe, profe. No, disculpe, después yo pregunto. Quiero decirte que una cosa, por eso te decía, es ver las perspectivas, y otra cosa es que no vean la perspectiva, pero sigamos adelante. Es un momento muy difícil. Mucho. Y tiene que ser para personas muy maduras, porque si no hay que manipular al resto de la población. O sea, en este momento uno se da cuenta que la mayoría de las mentes, en general, lamentablemente en los países latinos, o aquí también, estamos hablando de manipular millones de personas. No se puede pedir la opinión al pueblo. El pueblo no sabe lo que está diciendo, porque hay cosas que se hacen trampa por abajo para que las cosas salgan. No se hace linealmente mucho de lo que avanza. Un ejemplo, China al nivel que está lo hizo solapadamente por abajo, porque claro, si no Estados Unidos no se hubiera permitido. Estados Unidos se dio cuenta y ahora lo está frenando para que no agarre el primer lugar. Hay muchas cosas que a los pueblos hay que manipularlos por esa misma razón. O sea que lógicamente habría que hacer otra cosa. Pero en este momento se hace lo que se puede, no la idealización política, por decirlo de alguna manera, sino a ver qué hacemos con lo que tenemos. Mañana podrá cambiar la situación, pero hoy tengo que decirte, sigue comiendo un pan porque mañana vas a tener una mesa llena. Eso es mentira. O te lo voy a dar un día, pero no te lo puedo dar todos los días. Por eso, y en el caso de Venezuela no es cuestión de hacer lo que se puede. Lo que se puede simplemente es extraordinario. Lo que se puede hacer con Venezuela hoy, frente a nuestra realidad, es simplemente extraordinario. Pasa por decirle la verdad a la población y hacer los mecanismos naturales de la imposición de un orden para no vivir sumidos a la desgracia que promete el socialismo. Es decir, no se está haciendo lo que se puede, se está haciendo lo posible, lo imposible por mantener la estructura socialista. Y ese es el daño que le están haciendo al país. No solo la estructura socialista, la lápida asquerosa del chavismo por encima de Venezuela. Fíjate cómo lo aprovechan en Estados Unidos, la lucha política acá en Estados Unidos. El Partido Demócrata tiene ahora comunistas y socialistas solapados, con Sanders y esta muchacha que pide el 70% de impuestos a los millonarios. Son locuras. Totales. Pero tú ves que se le está demostrando lo que hace el socialismo, y un partido que muchas veces es millonario está siendo socialista y él cree que puede jugar para ganarle a Trump, y resulta que es una trampa para los norteamericanos si se vota a ese partido. Sí. Porque ese partido con los socialistas no se puede jugar. ¿Por qué no se puede jugar? Usted lo acaba de decir de manera clara, y por eso es que es tan importante esa diferenciación ideológica. Por eso es que es tan importante dejar claro la carga ideológica de lo que sucede aquí y no andar diciendo por el mundo que lo que sucede aquí no es un problema ideológico. Lo que sucede aquí es un problema ideológico. Lo que quieren hacer en los Estados Unidos es un problema ideológico. Y está tan claro en ese respecto que viene el presidente Donald Trump y en el discurso del Estado de la Unión cita a Venezuela el problema venezolano y cierra ese problema con la frase más clara que ha dicho durante toda su presidencia: Estados Unidos nunca será socialista. Manda un mensaje muy, muy claro al pueblo norteamericano sobre la realidad del problema ideológico de lo que representa el socialismo y de lo que representan esos representantes que usted señalaba hace un momento.
¿Sabes lo que es la tragedia? Disculpa, yo tengo que defender mi país, ¿no? Es lógico. Defender los Estados Unidos. Después vamos a hacernos los buenos o los malos o lo que tú quieras. Acá en Estados Unidos, los inmigrantes son socialistas por conveniencia. Entonces, no están jugando a defender los Estados Unidos, están defendiendo a buscar sus propios intereses individuales porque cada uno quiere traer un tío, una madre, un padre. Es lícito, yo decido que ya no. Quiere traer al vecino, como muchos me decían en Cuba, no, solo yo no quiero traer a mi familia, yo también quiero traer a los vecinos. O sea, cuando se está acá, después se pide que se le mantenga. Sí. En salud, en comida, en casa, en todo. Y yo te hago esta pregunta, ¿esa gente va a votar a la tendencia socialista del Partido Demócrata, no por ideología, no porque ame Estados Unidos, y va a hundir los Estados Unidos? ¿Por qué va a hundir los Estados Unidos? ¿Cómo hundieron Latinoamérica? Porque la política de los norteamericanos, los que son norteamericanos, está semi-balanceada, 8 años un tiempo otro, 8 años el otro. Pero si tú te traes 50 millones de inmigrantes que son socialistas y educados por los socialistas, va a tirar la balanza para el lado socialismo. Quieras o no te guste. Pero esto, yo creo que ya hay norteamericanos que se van dando cuenta. Se va dando cuenta y por eso el respaldo que tiene el presidente Trump y por eso tiene técnicamente segura la reelección, y más cuando hoy vemos que Sanders dice que va a ser candidato a la presidencia, y los eventuales candidatos, quizá el que suene más bonito por los demócratas es el ex vicepresidente Joseph Biden, y tampoco es algo positivo. Por supuesto que es esa misma carga, y por eso es que el norteamericano promedio lo entendió, y por eso es que técnicamente podemos asegurar, igual que como se decía en la campaña del presidente Trump, uno podía hablar de manera clara: Trump va a ganar no importa lo que digan las encuestas, Trump va a ganar no importa lo que digan las encuestas. Ahora, yo te hago otra preguntita, y yo sé porque tú eres justo. Tú dime, los países mayormente de Latinoamérica, ¿no son todos con tendencia socialista porque necesitan poner el socialismo para ganarle a aquellos que quieran hacer algo? Y el socialismo entran los mentirosos, los corruptos, entran todos porque saben que de esa manera van a tener y lo van a usar a los millones de personas que se quejan y después se mueran de hambre, como pasó en Venezuela. Es que pasa siempre porque es un discurso que es atractivo, porque el discurso que te permite no ser responsable es un discurso que cuenta con muchísimo público. Cuando el otro discurso te exige ser responsable, por supuesto le tienen miedo. Por eso es que hay que dejar siempre muy claro ese principio de que la libertad es responsabilidad. Para el que quiere libertad, hay que ser responsable. Entonces tienes que estar muy lejos del socialismo. Muy, muy lejos del socialismo. Si tú quieres libertad no nada más la logras siendo responsable, porque es lo único que te la va a mantener. Si nosotros logramos un efecto que nos traiga la libertad mañana para Venezuela, construir esa libertad viene después del orden, después de la justicia, para el desarrollo, sembrar todas esas bases y en ese proceso hacernos responsables de nuestro destino, como individuos, como familia, como país. Y eso es lo que trae la posibilidad, en el marco de esa responsabilidad, mantener la libertad. Es decir, estamos hablando de familia, individuo, país, nada de lo que el socialismo promete, todo lo que el socialismo destruye. Sí, pero ustedes es un país virtuoso. Ustedes tienen todo para mañana, sigue generando dinero. Los demás países tienen que depender de la ayuda exterior. Ustedes no la necesitarán en este momento porque se robaron todo. Pero ¿a qué voy es esto? Fíjate que cuando a los pueblos se le miente, que suena como el socialismo, y muchos dicen, sí, pero es el socialismo europeo. Sí, pero los que están acá no son europeos. La mentalidad europea no tiene nada que ver con la mente latina. Allá dará resultado. Acá estamos hablando de socialismo corrupto, porque es lo único que sirve o funciona. Entonces, ¿cómo tú vas a convencer? Y discúlpame que lo pongo, por eso, y se lo voy a dar a Jenny después de la conversación que siga contigo. Porque a Venezuela no se le avisó muchas veces que iba a entrar
lo mismo que en Cuba, a la gran población de Venezuela, y le hicieron caso. Dijeron, no, acá el socialismo no entra, acá Cuba no entra. Y ahí está siendo peor que lo de Cuba. Y no es porque no se le haya avisado, no es porque no lo estuvieron viendo al frente como un espejo Cuba, y cómo entraron en el mismo juego. ¿Por qué se entró? ¿Y sabes lo que me da triste? Que Estados Unidos está entrando en el mismo juego. Estados Unidos hay que pelear ahora porque se le dejó entrar a mentes que ya son socialistas a entrar integrados a los Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos tú podrás darle la residencia, pero no le podrás dar la ciudadanía. O sea, a los socialistas que vengan aquí tú le podrás dar la residencia, que trabaje, se mueva, pero no influencia en la política norteamericana con una mentalidad norteamericana. Porque de la otra manera rompes el balance que existe entre las políticas originales norteamericanas. La clave de eso, profesor, está en la identificación del enemigo interno. Los países cuentan con enemigos externos y cuentan con enemigo interno. Nuestro enemigo interno es esa política socialista, esa misma política socialista que desde 1958 fue sembrando el camino para que llegáramos acá, que tuvo un estandarte, un hito fundamental cuando 911 doctores del país se arrastraron ante Fidel Castro en 1989, ante ese criminal, ante ese genocida que tenía 30 años sodomizando a su país y llevaba varias invasiones militares contra Venezuela. Entonces, cuando usted no identifica a ese enemigo interno y más bien lleva a ese enemigo interno a posiciones de liderazgo académico, político, comunicacional, cultural, tiene esto. Esa es la realidad. Si identificamos al enemigo interno, si identificamos el proceso ideológico, podremos contribuir para el desarrollo de un país. Si no identificamos el proceso ideológico, estamos solapando el crimen, permitiendo que el crimen avance y destruya la sociedad. Sí, es verdad. Jenny. Sí, profe. Yo le quería preguntar a Noel varias cosas. También por favor. Siento lo mismo que siente usted, profe. A veces de tener que pedir disculpas porque en Twitter tuve ya esta semana varias agarradas, porque sé que no soy venezolana, pero si lo digo y lo peleo es porque lo que le pase a Venezuela afecta a toda América. Y no solo América, ya vemos lo que está pasando en España, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a ver las cosas y ve que Guaidó, con toda la buena voluntad del mundo, ahora está en el control, quiere tomar el control de Petróleos de Venezuela, donde hizo una nueva directiva. No sé, Luisa Palacios es la que va a estar al frente de la junta directiva. No conozco la historia de esta persona, pero a veces uno se pregunta cómo no entienden el giro de 360 grados. Si me están hablando de que hay una posibilidad de que Maduro pueda irse del país tranquilo, sin problemas, con su familia, que obviamente se va a llevar algo de platita, para la que ya tiene afuera. Si vamos a perdonar a todo el mundo, no soy venezolana, pero me duele como si lo fuera, que tanta gente que ha muerto en este tiempo, tanta gente que ha tenido que dejar todo e irse caminando a otros países, vea que se perdona y se da amnistía a los que han llevado a Venezuela a comer de la basura. Jenny, yo no lo puedo admitir. Es que no solo se le perdona, lo cual pudiese ser algún tipo de estrategia política. No, es que se les invita a seguir destruyendo el país. Claro, y si Maduro quiere presentarse como candidato en las próximas elecciones, está bien, no hay problema, dejémoslo. Y eso es un punto importantísimo porque la gente, Jenny, ha decidido colocar a este diputado
que pertenece a la Comisión de Política Exterior, como si fuese este diputado el problema. Y entonces esto es una cosa muy graciosa, ¿no? Porque viene a recordarnos aquella frase de cuando le decían, es que a Chávez lo tienen engañado, sus ministros le mienten. Entonces la gente sigue sacando con pulgas de un cojín desvencijado, con una pincita, las pulgas que están en ese cojín, ¿no? En vez de botar el cojín. Porque el cojín está inmundo, podrido desde hace muchos años. Entonces, este diputado dice esa barra basada, otro diputado dice otra barra basada, el otro dice, vamos, ay, sí, a mí me gusta Michelle Obama, la otra se vuelta a otra estupidez, el otro dice, no, el problema no es socialismo, y así, y resulta que a Guaidó lo tienen engañado. Entonces, este giro de 360 grados cubre todos los aspectos de la realidad política venezolana, ¿no? Y entonces es una realidad que el país no quiere terminar de entender. Claro que el proceso Maduro tiene hoy fecha de vencimiento, y tiene fecha de vencimiento gracias a la decisión de los Estados Unidos. Punto. Seguimos por el otro lado. Esa decisión de los Estados Unidos obliga a que tomemos el camino absurdo del librito de la Constitución de 1989. Por lo tanto, de 1999. Por lo tanto, le toca al presidente de la Asamblea Nacional asumir la posición. Esa posición cuenta con el respaldo internacional debido a esa obligación del cumplimiento del absurdo del proceso constitucional. Entonces, ahora, Noel, discúlpame, fíjate cómo será la transparencia del proceso electoral, que hasta la OEA advirtió que no están dadas las condiciones para convocar en el corto plazo elecciones libres y transparentes en Venezuela. Y cuando digan que están dadas, también se van a mentir. Porque aquí hasta que no se sedule, se identifique a cada venezolano contra su partida de nacimiento, toda elección sigue siendo fraudulenta. Y aparte con el CNE que está. Es que más allá del CNE, es que por eso nosotros tenemos que ir al fondo. Mira, el fraude venezolano es un pulpo con sopotoscientos tentáculos. Está el tentáculo de la transmisión de votos, están las maquinitas bidireccionales, está el proceso de abultamiento del REP, está la directiva que cambia los números como le dé la gana, porque nosotros vivimos eso en el 2004. En el 2004, Jenny, la data se les escapó, hasta en un libro que hizo el mismo presidente del CNE de aquel entonces, Jorge Rodríguez. Entonces, hasta allí salió la data original. 60% había revocado al gobierno, 40% había aprobado la permanencia del gobierno. Y eso se volteó simplemente por obra y gracia y decisión de la directiva. ¿Qué importó? Nada. Absolutamente nada. Esa fue la realidad del 2004. 2004, Jenny, estamos en el 2019. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Llegamos aquí por la colaboración directa de esa oposición que se encargó de vestir cada uno de esos fraudes electorales y hacer que la gente colaborara en cada uno de esos procesos electorales. Esa es la única verdad para entender esta realidad. Ok, ahora, estamos obligados en base al librito absurdo, el cual quieren seguir defendiendo, que es la Constitución de 1999, a este proceso. Ok, léanse bien el librito absurdo y se van a dar cuenta de que estamos estrangulados. Ahorcados. Porque todo lo planteado es inviable. Punto. Estaba leyendo un tuit que escribió Guillermo Cochés, que fue embajador de Panamá en la OEA. Dice, régimen que miente sobre fecha de muerte de su líder y nacionalidad real del presidente debe cesar de inmediato. Con Maduro no hay futuro. Vamos al punto No donde... creo que pueda ponerlo. Vamos a un punto más atrás. Porque a mí me gusta y tengo que aplaudir a todo el que busca de alguna manera ayudar al fin del proceso de Maduro. Pero es que Maduro es Chávez. Chávez mató a este país. Maduro baila sobre los muertos. Eso hay que recordarlo constantemente. Porque si se saca con pinzas a Maduro y Maduro es el problema, lo que viene es chavismo y más chavismo en pro de la destrucción de Venezuela. Es que sin Maduro está porque hubo un Chávez, si no la estaría. Y Guaidó está por la decisión de los Estados Unidos, no por la decisión de ellos como Asamblea Nacional, que es lo más triste. Esa decisión es buena, sí, porque nos quita Maduro. Esa decisión es la correcta para Venezuela. En mi opinión, lamentablemente no. Ahora,
¿por qué hay una fecha que me tiene un poco preocupada? ¿Por qué Guaidó dice que la ayuda va a llegar el 23 de febrero? ¿Por qué no antes? Bueno, todo esto tiene que ver con el librito. El librito nos dice que el presidente de la Asamblea Nacional, al asumir, tiene 30 días para su ejercicio de gobierno, pues. Entonces, en ese ejercicio de gobierno, el presidente se juramentó el 23 de enero y cumple sus 30 días el 23 de febrero. Entonces, la ayuda entraría dentro de ese ciclo. ¿Qué es lo que sigue? De acuerdo al librito ese, lo que sigue son elecciones, sigue un presidente, sigue una serie de absurdos que no están claros. Por eso decir que lo que tú estás haciendo es a través del proceso constitucional es mentira. Porque al final tú tienes que forzar la barra de la Constitución. ¿Y forzarla para qué? Para pedirle al país que acepte la impunidad, forzarla para traer al chavismo al proceso de construcción de la Venezuela del mañana, forzarla para no cambiar las cosas de verdad. No, si vamos a forzar la barra, si vamos a agarrar este librito ridículo y empezar a sacarle paginitas y guiarnos por esas paginitas, se está haciendo mal, porque eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, es lo que ha hecho el chavismo durante todo este tiempo. Entonces, lo que se está haciendo lamentablemente no está bien, y el criticarlo, el observarlo, el combatirlo es fundamental para el desarrollo de la Venezuela del mañana, bien sea como para que quede como historia de que se advirtió el problema tal como se advertía en el 98, los riesgos de comenzar un proceso revolucionario, los riesgos de desmontar un proceso revolucionario sin entender que es un proceso revolucionario, sin entender la carga ideológica del mismo, banalizando el objetivo criminal del mismo. Los riesgos son insospechados, porque es un país que no siembra bases, es un país que va a permitir que esa estructura tenga carácter político, que esa estructura cuente con el dinero, cuente con la legitimidad, y en un país que tiene tanta gente ambiciosa por un pedazo de lo que es Venezuela, es un riesgo demasiado grande. Por eso es que siempre el mensaje tiene que ser que Venezuela vale como ente entero, vale en su integridad, en su identidad, en eso que el chavismo buscó pervertir hasta lo último. Ese sentimiento y esa imagen de lo que es Venezuela y los venezolanos, esa unidad que va más allá de la imagen territorial, de lo que vemos como mapa. Venezuela tiene que reencontrarse con Venezuela, el venezolano tiene que reencontrarse con Venezuela y lo que significa, para poder entender que es responsable de su destino, tanto como individuo como nación. Ahora, fíjate cómo será la visión que hay de Venezuela, que John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, aseguró que el cerco contra el régimen de Maduro se está haciendo cada vez más extenso. Sí. Y afirmó que incluso las firmas rusas están deteniendo operaciones con la dictadura, ya que consideran que no es una inversión sabia. Y agrega: Maduro y sus compinches deben tomar nota de que incluso las firmas rusas están deteniendo las operaciones con el ex dictador ilegítimo. Uh-huh. Y es algo lógico, y es algo absolutamente lógico. Por eso es que podemos decir de manera clara que Maduro tiene fecha de vencimiento. El poder de las sanciones, el poder que significa los Estados Unidos dentro del proceso económico mundial existe. Por más que tú vayas a seguir fugando, tú vas a ir sobreviviendo, medrando, intentando construir ese aislamiento que mantuvo a Cuba, que mantuvo a Corea, que mantiene a Corea. Es distinto en el caso venezolano. ¿Por qué? Porque Venezuela no solo no es una isla, lo cual no es un límite para los procesos comunistas, es el poder económico de lo que significa Venezuela y los distintos intereses de lo que significa Venezuela. Por lo tanto, al momento que los Estados Unidos toman la decisión de que esto se acabó, esto se acabó. Al momento en que los Estados Unidos toman la decisión, eso es un punto importante, ¿no? Porque si en algo tienen acuerdos hoy, existe un acuerdo bipartidista en los Estados Unidos en el entendimiento de que hay que solucionar Venezuela. Donde está el desacuerdo bipartidista es en cómo se soluciona el problema.
Los demócratas insisten en que no debe haber una intervención militar, algo que es aplaudido por la dirigencia de la oposición venezolana, mientras el presidente Trump sigue marcando que todas las opciones están en la mesa, entendiendo al presidente Trump, entendiendo a Pompeo, entendiendo a Bolton, entendiendo a Elliot Abrams. Esas opciones incluyen el fenómeno de un proceso militar. Si el chavismo no es extraído, si el chavismo comulga, se amalgama con el proceso de Venezuela mañana, lo que estamos haciendo es sembrando con muchísima fuerza e institucionalidad la destrucción en Venezuela. Si el chavismo es extraído, Venezuela podrá tener futuro. Y ahí entonces es donde están las diferencias de visiones con respecto a ese problema bipartidista hoy en los Estados Unidos. Ahora, creo que lo que venís diciendo de que Maduro tiene fecha de caducidad, lo dice él mismo al pedir diálogo, al decir que el diálogo es la fórmula mágica para el encuentro de los venezolanos. Claro. Ahora se siente muy débil, entonces lo dice. Chávez siempre los pidió. De diálogo. En cada una de las crisis, Chávez pidió diálogo y contó con la oposición a su servicio y contó con las instituciones internacionales de renombre a su servicio. Contó con la OEA, con la ONU, con el Centro Carter, contó con todo el poderío del Internacional Socialista para que ese diálogo fuese posible. Entonces, si nosotros hoy contamos con el hecho de que la ONU sigue llamando al diálogo, de que existe este grupo de contacto buscando algún tipo de forma de diálogo, que dentro de los Estados Unidos la corriente demócrata va a insistir en las vías pacíficas, es decir, diálogo. Y el Papa también. Por supuesto, el Bergoglio está en eso. Lo que nosotros podemos enfrentarnos es que si la presión internacional de la parte de efectividad en el ejercicio de extraer al chavismo baja y lo que se logra es buscar un proceso de encuentro en la construcción del mañana con los criminales, la tesis del diálogo no le va nada mal al chavismo volverla a traer. Nosotros hemos tenido crisis espantosas que han permitido el establecimiento del chavismo y la permanencia del chavismo gracias a la mentira del diálogo. Ahora, Maduro debe desconocer que existe Internet, porque en un diálogo con la BBC dijo que en Venezuela no hay hambruna, que hay altísimos nutrientes y acceso a la alimentación, que solo 800.000 venezolanos se han ido del país y que una inflación de 1.000.000% no la aguantaría ningún país en el mundo. No, Maduro, y que ganaron 23 de 25 elecciones. Maduro lo que es socialista, por lo tanto miente. Punto. Claro, pero el tema es que hay Internet, todos sabemos. Eso no les importa. Mira, todos sabíamos de los gulag, todos. Solzhenitsyn lo dejó clarito. Todo el mundo lo supo. Y el socialismo, el comunismo no está prohibido como el nazismo. Es un crimen. ¿Importa? No. Panamá no solo es aplaudido, no solo cuenta con todos los avales internacionales, sino que Panamá se hizo todo lo posible para que ese crimen se solapara, se escondiera con el cuento del fin de la historia. Entonces, hoy que estamos en este absurdo, en este abismo, donde esta organización criminal usa socialismo, porque hay que entender ese punto. Socialismo y crimen siempre están de la mano. Siempre. Entonces, frente a esa realidad, frente a esa impresionante realidad, es normal que el socialista mienta y niegue, el socialista que viste de democracia ese crimen, niegue que eso sea socialismo. Entonces, no es la primera vez que el mundo se enfrenta a esas realidades. No será la primera vez que el mundo se enfrente mañana a ese ciclo, a esa repetición, porque cuando el país víctima de esa desgracia no atiende y afronta la realidad, lo que hace es soportar esa mentira. Mira, cuando se deshace Checoslovaquia, en la República Checa quedó un hombre extraordinario que es Václav Havel. El pensamiento de Václav Havel es fundamental para el entendimiento de la realidad venezolana. Es algo que si el país lo entiende, si el país decide tomarlo, agarrarlo, darle cuerpo,
podremos tener futuro. Podremos tener futuro. Mientras se crea que se puede hacer esto sin la seriedad de decir la verdad, Venezuela va a estar condenada a la destrucción. Hay que decir la verdad. Sí, claro que hay que decir la verdad. Y bueno, también Estados Unidos rechazó a un representante de Maduro en la conferencia de desarme de la ONU. Sí. Eso no creo que se lo esperaran, ¿no? No solo mira, no solo se lo esperaban y no se lo esperaban. El gobierno sabe lo que está jugando. Tanto así que fíjate, el caso hoy de la OEA. Hoy los Estados Unidos hace uso de su estructura diplomática y se acoge al librito, pues. Los Estados Unidos es sede de la ONU, es sede de la OEA, por lo tanto, tiene que admitir a las personas que todavía están validadas como representantes de esos países la presencia en su territorio. Entonces, ¿qué es lo que le hizo hoy los Estados Unidos a la representación de Venezuela en la OEA? Les puso un cerco. Tú tienes 25 millas para moverte. 25 millas es la distancia que está de la sede de la OEA a la sede de la residencia de esos representantes en los Estados Unidos. Eso marca una realidad de ese poder, de esa estructura diplomática cuando te dicen se acabó el chiste. Ya tú no estás jugando y esta es tu nueva realidad. Pero esa realidad también fue adelantada por Venezuela. Venezuela cumple el 27 de abril 2 años de haber solicitado ella misma la exclusión de la OEA. Entonces, vamos a ver las pataletas en este momento por parte de Venezuela a través de Moncada, a través del canciller, a través de todo, de Maduro y cada uno de esos. Vamos a seguir viendo esa pataleta y esa ridiculez. Pero lo cierto es que la misma Venezuela es la que solicita la salida de la OEA para el 27 de abril. Entonces, de allá que llegue el gobierno en esa época, eso es otro cuento. De aquí a que llegue la estructura de gobierno, esos meses que faltan para llegar a abril es otra parte del cuento y ver cómo se va a enfrentar la OEA a la realidad de cómo sancionar a Venezuela cuando ya no parta de la misma. Ahora, Bolton también reconoció que altos mandos militares y figuras del régimen venezolano están en constantes conversaciones con la oposición. De eso no tenga ninguna duda. De eso no existe la más mínima duda. Por supuesto que hay figuras dentro de los altos mandos militares, por supuesto que hay estructura militar que está buscando salir del problema. Eso es algo que siempre lo habíamos planteado, que siempre lo hemos dicho. La Fuerza Armada son venezolanos, con uniforme, punto. Y dentro de la misma existen facciones que quieren cambiar las cosas, que quieren salir de la estructura de gobierno. Muchas han comulgado con el gobierno y buscan acogerse a los procesos de amnistía propuestos. Muchas están simplemente entendiendo de que esto no puede continuar y vamos a buscar salir de la manera menos dolorosa. Pero es salir, que es allí donde hay que hacer las preguntas. ¿El desconocimiento ideológico es válido para la salida de Venezuela del problema? Ahí es en donde yo difiero. Por supuesto que existe mucha comunicación interna en el país. Por supuesto que todo el mundo está hablando con todo el mundo, buscando la manera de salir de esta crisis con el menor dolor posible. Y eso es lógico, válido y necesario. Tan necesario es y tan fácil es que una extracción de la cúpula de gobierno hace que todo ese castillo se desmorone. Y si usted la extrae y dice la verdad y señala el crimen y le habla al país de manera correcta sobre el fenómeno ideológico que destruyó Venezuela, usted tendrá las bases para poder hacerlo correcto. Pero si usted no busca extracción, sino busca comunión, usted tendrá usted lo que tiene es el abismo, punto. Noel, se nos fue la hora. La semana que viene, Dios mediante, volvemos a convocarte. Gracias. Lo haremos hasta que Venezuela vuelva a ser el faro de luz que fue para América. Amén. Y después sí hablaremos de lo bien que se puede vivir en Venezuela sin el socialismo. Eso. Amén, Jenny. Gracias. Gracias, profe. Gracias a todos. Buenas noches y que viva Venezuela. Que viva Venezuela.